Carmen Luna, diseñadora de moda. Y ahora, para darles un anticipo de lo que puede o debiera ser este debate, tenemos a 4 expertos que nos honran con su presencia este domingo por la mañana. El economista Jorge González Izquierdo. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? El politólogo de la Escuela de Gobierno de la Católica, Noam López. ¿Qué tal, Noam? ¿Cómo te va? Muy buenos días. El educador León Trachtenberg. ¿Qué tal, León? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Viejo conocido de esta casa, por supuesto. Y nada menos que el experto en seguridad ciudadana, Robert Castillo. Robert, ¿qué tal? ¿Cómo está, Chema? Muy buenos días. Buenos días. Les pido a todos una brevísima primera intervención para que nos digan qué esperan de este debate, o un silencio absoluto si no esperan absolutamente nada, o si esperan reírse en el debate. Jorge, por favor. Buenos días. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan. Sí, bueno, yo sí, claro, como cualquier ciudadano, espero que este debate sea un poco más esclarecedor que el debate pasado, ¿no? Que no haya ya están en la recta final, que ya no haya tanto insulto, tanto ataque, que ya no tiene sentido. Eso, insultar, atacar, mandarse puyazos, eso no va a afectar sustancialmente los resultados finales. Yo creo que ahora lo que va a afectar sustancialmente los resultados finales podría ser ya planteamientos muy concretos, ¿no? Y en el tema de la economía, yo creo que hay, de los numerosos problemas que tenemos, yo creo que hay 2 que se necesitan que se diluciden claramente. El primero de ellos es que la economía desde el año 2014, 2015 y 2016 en lo que va, está pues desperdiciando crecimiento, está creciendo debajo de su potencial. Y nosotros no podemos ser un país que nos demos el lujo de desperdiciar bienestar, no estamos en esa condición. Entonces, el primer problema que creo yo que cualquier gobernante que gane esta elección va a tener que resolver, máximo el 2017, no más, máximo el 2017, es cómo elevar el crecimiento de la economía peruana y ponerlo en su potencial, ¿no? Para mí, el potencial del crecimiento de la economía peruana este año se estima entre 4 y 5%. Entonces, la primera cosa que yo escucharía es que me digan qué voy a hacer, cómo lo voy a plantear, las recetas para aumentarme ese crecimiento máximo el 2017, porque no podemos seguir creciendo por debajo del potencial. Ya sería 3 años, y si no vamos al 2017 sería 4 años. No nos podemos dar ese lujo, ¿no? Noam López, por favor. Al igual, creo que como ciudadano yo esperaría un debate más bien centrado en los principales problemas, digamos, del país. Y según las encuestas, se sabe que el principal problema es la inseguridad. 8 de cada 10 personas piensan lo mismo, según la última encuesta que hizo el IOP de la Católica en marzo y abril de este año. Y si hemos visto básicamente los planteamientos en esta primera y segunda vuelta, uno podría decir que la parte, digamos, de Keiko, ¿no?, ha estado básicamente enfocada en la parte de, digamos, represiva, de control social. Ex post sucedió la victimización. Si uno revisa el plan de gobierno, por ejemplo, también de PPK, va a encontrar que más bien ha desarrollado más conceptos de manera preventiva, ex ante de sucedida la victimización. Creo que es un momento en el cual en el debate deben mostrarse las posiciones sólidas de cada uno de ellos, porque así va a permitir al ciudadano decidir, ¿no?, su voto también. León. Yo en realidad pienso que lo que falta es una visión de a dónde vamos en materia educativa. Lo que ocurre es que si uno analiza las propuestas que hacen los candidatos, son más o menos las mismas desde la época de Odría. Las de Alan, las de Belaúnde, las de Toledo, es la misma cosa, o sea, con infraestructura, presupuesto, cobertura escolar, sueldos para los maestros, en fin. Ahí no hay una visión, o sea, son parches del corto plazo, y la pregunta es, ¿pero a dónde vamos? Entonces, si el Perú tiene que convertirse en un país en el que vamos a salir de la exportación de materias primas a la generación de valor agregado, la pregunta es, ¿qué rol va a jugar la educación, la ciencia y tecnología, en esa generación de valor agregado? Y ¿cómo hacemos para que eso ocurra en el país? Y entonces creo que hay que hacer de la innovación la bandera principal que atraviese todo el quehacer del sector educativo. Y lo que yo esperaría es algunos planteamientos sobre cómo hacemos el Perú el gran espacio de innovación
educativa de la región. Y hay algunas ideas que después podemos desarrollar sobre el tema, pero a mí me gustaría tener una visión, ¿no? Cómo Perú va a dar este salto, gracias a la educación, de ser una economía de conocimiento a ser una economía de innovación, de ser un exportador de materia prima a ser un exportador de productos terminados, especialmente en aquellas áreas en las que somos más fuertes, en biodiversidad, en joyería, en oro, en plata, en pesca, en todos estos temas donde el Perú podría, sin duda alguna, dar un salto notable en el panorama mundial. Eso me encantaría verlo, y lo otro que me encantaría es que los candidatos entiendan de que ellos están jugando el rol de los grandes líderes de opinión del país en este momento. Y si uno de los líderes de opinión le dice al otro, o los dos se dicen entre sí, lo que tú dices no sirve, lo único que sirve es lo que yo digo, y descalifican al otro, y a sus ideas, y no hay una forma de construir uno sobre lo que dice el otro, el mensaje que le estamos dando al país es que no hay manera de dialogar, no hay manera de construir argumentos sumando lo que uno dice con lo que dice el otro, sino más bien descalificando siempre al otro. Y ojalá que los líderes que están en el debate entiendan de que están educando con sus gestos, están educando con sus actitudes, están educando sobre cómo el Perú puede resolver sus problemas sumando planteamientos y no descalificando a unos y a otros. Robert Castillo. Bueno, definitivamente lo que espero yo en esta oportunidad para el debate es que tengamos verdaderamente un debate, un intercambio de ideas y de posiciones en las cuales nos muestren con criterios reales que puedan ser entendidos por la población en general cómo solucionar los grandes problemas, entre ellos, como bien lo decía Iván, el problema de la inseguridad ciudadana, que es lo primero y lo más urgente. Hay que tomar medidas ya en el asunto, Chema, y hasta el día de hoy vemos que todo lo que nos vienen exponiendo son buenas intenciones. Lo que necesita la población, y esta es la gran oportunidad de los candidatos, es decirnos cuáles son los objetivos y en qué plazos se comprometen a lograrlo. Porque verdaderamente, más allá de las buenas ideas, nosotros necesitamos que éstas se aterricen y entenderlas nosotros como ciudadanos para que nos transmitan en un tema tan delicado como la seguridad, cuál es la confianza que nosotros podemos depositar en uno o en otro candidato. Respetando el orden de las intervenciones, quisiera preguntarle al doctor González Izquierdo, economista, sobre una paradoja que hay. En las encuestas se pregunta a los encuestados ¿quién va a manejar mejor la economía? Respuesta siempre mejor Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién va a generar más empleo? Pedro Pablo Kuczynski en las dos encuestas que se publican hoy. ¿Y por quién piensa votar usted? Más por Keiko Fujimori. O sea, no son los factores económicos lo que está decidiendo el voto, eso queda clarísimo. Y cuando se pregunta ¿por qué va a votar usted por Keiko Fujimori? Porque maneja mejor el tema de la lucha contra la seguridad ciudadana y también en la encuesta de Ipsos la lucha contra la corrupción. Ahora, vuelvo a los temas económicos. Usted dice que lo más importante es que nuestra economía crezca según nuestro potencial y no por debajo, como reprocha usted al actual gobierno, claro, y en haber estado haciendo los 3 últimos años. ¿Cómo podemos hacer para que la economía peruana crezca de acuerdo a su potencial con la esperanza de que esto genere recursos que puedan ser invertidos en la lucha contra la seguridad? Suspende, por favor, Jorge, te ruego la respuesta hasta después de esta pausa obligatoria a la que tenemos que ir. Es casi una franja electoral. Volvemos de inmediato. Ante la pregunta de Fernando Carballo, una paradoja aparentemente se produce en las encuestas que salen hoy día. ¿Quién manejaría mejor la economía? Dice PPK. ¿Por quién votaría? Por Keiko. ¿Esto es una paradoja? ¿Esto es una contradicción, etcétera? No, yo creo Jorge, que eso refleja el sentimiento de urgencia que tiene la población en cuanto a seguridad y corrupción. Son los principales problemas que hoy la gente siente en su piel y obviamente reacciona a eso. Pero en términos de economía, Fernando, lo que al final de cuentas a la gente que nos esté escuchando, los ciudadanos de a pie, lo que les interesa es que hay un nuevo gobierno me asegure más empleo, me asegure mayores ingresos. ¿Por qué? Porque todos queremos tener
mayor bienestar, mayor nivel de bienestar. Así de simple piensa la gente de a pie. Yo quiero más empleo, yo quiero más ingresos. ¿Por qué? Porque quiero aumentar mi bienestar personal y familiar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, creo yo que en el muy corto plazo, quien quiera que gane el gobierno tiene que preocuparse de cómo hacernos crecer alrededor de 5%, tan cerca como el 2017. Y tú me preguntas, ¿y cómo? La razón fundamental por la que estamos creciendo debajo del potencial 3 años seguidos y no podemos irnos a un cuarto año del 2017, porque eso significa seguir desperdiciando bienestar, y nosotros somos un país que no podemos darnos ese lujo. Cuando alguien me pregunta, ¿y por qué estamos por debajo del potencial y no estamos con el potencial? ¿Por qué? La respuesta para mí es un déficit de gasto, un déficit de demanda agregada que tenemos. ¿Qué significa eso? Que hay que estimular el gasto privado y hay que estimular el gasto público para que gastes más. ¿Por qué? Porque estamos creciendo debajo del potencial. Entonces, ahí viene ya lo que el gobierno tiene que plantear, ¿no? Se ha planteado bajar impuestos a la renta, se ha planteado bajar impuestos al selectivo al consumo, se ha planteado bajar el IGB, ¿no? La señora Keiko ha planteado un shock de inversiones en infraestructura, ¿no? Todo eso me parece, sobre todo el mayor gasto en infraestructura me parece muy correcto, no me parece tanto lo de bajar impuestos, ¿no? Pero el mayor gasto en infraestructura, eso sí me parece muy correcto, pero lo que le falta es un enfoque integral al tema, ¿no? Son medidas que yo veo aisladas, que se sueltan, pero es un enfoque integral al tema. Acá tiene que hacerse una política fundamentalmente de gasto en el campo público, de gasto público en infraestructura, muy fuerte, y en el campo privado tienes que darle medidas para estimular su gasto, y ahí fundamentalmente, ¿sabes qué, Fernando? Chema juega un rol, las expectativas o lo que la prensa llama la confianza. Porque la inversión privada, fíjate, cayó el 2014, menos 2%, siguió cayendo el 2015, menos 4%. ¿Y tú sabes lo que ha salido el primer trimestre de este año? Negativo también. Menos 4.7. Así no podemos seguir. Eso tiene que cambiarse. Entonces, a tu pregunta muy concreta y tomando este ejemplo, ¿cómo voy a cambiar, voy a prender ese motor que se llama inversión privada? Para mí, fundamentalmente, es expectativas. Para mí, fundamentalmente, es un tema de confianza. Bueno, ojalá que sea así, porque es más fácil de resolverlo que otras razones. Quisiera pasar al tema educativo, puesto que ya el doctor González Izquierdo nos ha puesto en la pista de la innovación, y es el concepto básico que usted usó, preconizando que el Perú se convierta en un espacio de innovación educativa. ¿Cómo conseguir eso? ¿Cómo se traduce eso a las escuelas reales de nuestro país, en la costa, en la sierra y en la selva? Bueno, hay varias estrategias que se me ocurren. La primera, por ejemplo, hacer paquetes de estímulo a la innovación educativa de 20 o 30 mil dólares cada uno y estimular que las escuelas hagan innovación y que presenten un plan de innovación y que cada una pueda ser financiada y apoyada técnicamente para llevar a cabo su plan de innovación. Y de esa manera empiezas a generar islas de innovación por todo el país. La segunda tiene que ver con un fondo concursable para generar patentes. Tú dices, vamos a convertir el Perú en una fábrica de patentes. Y entonces tú generas fondos para que las ONG, las universidades, los institutos, las empresas, quien quiera que sea, genere patentes. Puedes plantear 4 áreas prioritarias, que son las fuertes del Perú: minería, pesquería, agricultura, biodiversidad, etcétera, y generas una enorme cantidad de desarrollos en materia de patentes. Hay 2 cosas que a mí personalmente me encantarían ver realidad en el Perú, y es convertir al Perú en el centro mundial de las investigaciones sobre biodiversidad, que es un tema que interesa a la industria farmacéutica, cosmética y alimenticia, y turismo de aventura, hecho sea de paso, más animales y plantas. Si haces un gran centro en la selva y pones al Perú en el mapa mundial de los centros de investigación líderes en el mundo. Y el otro que tiene que ver con los desarrollos en joyería y orfebrería en oro y plata. Si Perú es el gran productor de oro y plata en el mundo, ¿cómo es posible que el Perú no sea conocido en el mundo por las producciones que hace la artesanía, la joyería en oro y plata? Y entonces tú
identificas islas que tienen un potencial de ser innovadores y generas una dinámica en la que el Estado pone capital semilla, pero obviamente todas esas interesan a las empresas. Y entonces te van a llegar capitales que te van a permitir generar esta innovación por todas partes. De tal manera de que convertir el Perú en un gran espacio de innovación me parece absolutamente esencial para dar estos saltos, porque ¿quién hace la innovación? La innovación la hace el Ministerio de Educación. La innovación la hacen los ministerios, la innovación la hacen las instituciones que tienen la capacidad técnica, el coraje, la visión, la voluntad de hacer innovación. Y entonces, en lugar de que el Estado se convierta en un gran elemento que frena la innovación, debería ser un gran estimulante de los motores de innovación que tienen las instituciones para generar cosas nuevas. No nos olvidemos que el Perú necesita en educación un refresh, como se dice en inglés, ¿no? Pero la renovación no va a venir pues del Ministerio de Educación, que hace más de lo mismo todo el tiempo. La renovación va a venir de las instituciones que, gracias a su experiencia y su sapiencia, saben lo que hay que hacer, y lo que tienes que hacer es decirle, a ver, muéstrenos pues cómo se hace. Y en las que son estatales, con un recurso económico y capital humano que soporte las iniciativas de innovación que hay en cada colegio. Si tú logras en el Perú, de los 90.000 colegios que hay entre los unidocentes y los multigrados, los urbanos rurales, generar 2.000 o 3.000 islas de gran innovación educativa, tendrá un impacto. Chorreas en todo el Perú la innovación. Entre la economía y la educación hay la ciencia política representada acá por un eminente profesor de la Universidad Católica, señor Noan López. ¿Qué pasa con la política propiamente en el Perú? Algunos dicen que el gran problema de PPK es que se ha desperfilado, concepto nuevo que veo que se viene usando. O barbarismo. No lo conocía, no lo Díganos conocía. usted, a lo que se refieren es que pero ha sido usado en varios debates. Prefiero decir que no ha sabido ubicarse ahí donde puede proyectar una imagen que corresponde más con su naturaleza. ¿Cómo ve usted las fallas y los méritos en las estrategias de ambos candidatos? Miren, en esta segunda vuelta hemos estado haciendo con un equipo de investigación, hemos estado rastreando, por ejemplo, en Twitter y en Facebook, hemos estado haciendo un programa para extraer los posts y los tweets, porque cada vez que un candidato va, por ejemplo, a una localidad, dice, hoy estamos en Urubamba, ¿no? Hoy estamos en Caraballo. Entonces, hemos extraído esa información, hemos generado una base de datos y hemos estado haciendo mapas para ver a dónde se han desplazado los candidatos. Entonces, hemos contabilizado que... creo que lo tenemos en pantalla, ¿no? Sí, hay algunos mapas interesantes. Ese es un mapa de comparación de las elecciones del 2000. Hay otros mapas, sí, pero en ese mapa, por ejemplo, lo que se intenta mostrar es a nivel distrital. Hemos llegado a extraer información de OMPE, que está en su página web, los hemos extraído y hemos visualizado mapas. Pero en este caso de segunda vuelta, hemos encontrado que tanto sumando primera y segunda vuelta, digamos, en el caso de PPK, han ido a más o menos 82 distritos. ¿no? 82 distritos. En el caso de cada uno. Fujimori, en el caso de la señora Fujimori, ha ido a 143 distritos. Bueno, sobre 1.800. Sobre 1.850 y tantos distritos que tenemos. Entonces, y los distritos en segunda vuelta, para el caso de Fujimori, están en el sur, evidentemente, y están concentrados en los lugares donde no ha tenido mucha votación. Entonces, si uno traslapa los mapas, uno puede decir que, en efecto, la segunda vuelta ha sido mucho más, digamos, rentable, ha sido con una mejor estrategia planteada por el equipo de Fujimori. Lo cual parecía contraindicado. Ahora, esto es revisar un mapa. Exacto. ¿Cuánto cobras tú por este consejo, viejo? Ese estudio es realizado con un profesor en la Universidad de Washington, que es el eScience Institute, ahí está José Manuel Magallanes, y con él extrae toda la información. Él es matemático, computacional, él extrae la información y hacemos rutas, digamos, mapas de ese tipo. Una segunda idea bastante interesante, porque creo que puede cuajar con eso de desperfilado, es que el trabajo que ha hecho en términos de discurso, en términos digamos, de contenido y de símbolos, por el caso de PPK, se ha enfocado más bien, creo, en los votantes que ya habían votado por él en la primera vuelta y no ha llegado a esos lugares, ¿no? Por ejemplo, en zona rural, en zona de frontera, que esperan otros tipos de, digamos, símbolos, propuestas, discursos, ideas, ¿no? Y en el caso de Lima, si uno trata de ver, evidentemente el problema más importante es la inseguridad, ¿no? En la última encuesta de Ipsos que tiene, pero desagregado para la parte de seguridad ciudadana, de cada 10 personas, 3 han sido robadas, ¿no? Y 9 sienten
tienen miedo al crimen. Es decir, de 9 personas, o sea, 6 personas sin haber sido, digamos, victimizadas, tienen percepción de inseguridad. Entonces, eso hace que ese es el problema importante. Y inseguridad, cuando le preguntas cuál es el principal problema del ciudadano, evidentemente te dice que es inseguridad. Pero ¿qué entiende el ciudadano por inseguridad? Podría ser robo, podría ser hurto, podría ser estafa, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, trata de personas. Hay distintos tipos de delitos. Y creo que el delito que más se asocia a inseguridad es el delito patrimonial. Del 100% de denuncias que ingresan a la Fiscalía, el 90% es delito patrimonial. Y el más frecuente en esta modalidad es el robo agravado. Entonces, evidentemente, eso es lo que afecta más a las familias, lo que afecta más al bolsillo de las personas, el robo de los celulares. 6.000 celulares diarios se roban en Perú, según OCIPTEL. Sí, entonces, evidentemente, eso es lo que está haciendo que el votante decida su voto. Y creo que en ese caso, el equipo de la señora Fujimori ha puesto en el tapete medidas más represivas, medidas más de control social. Por ejemplo, ¿cuáles son más efecto? Por ejemplo, militares en las calles, lo ha salido decir en ciertos tipos de discursos, pero en su plan de gobierno vamos a encontrar cárceles en las alturas, penas más duras, pena de muerte inclusive. Entonces, esas son medidas de populismo penal, son más, populistas, más inmediatas. Por ejemplo, declarar en estado de emergencia es sencillo, cambio la norma y ya está en estado de emergencia. Pero tienes el BRAE en más de 20 años en estado de emergencia y no se ha revertido la situación. Entonces, son otros tipos de medidas que se podrían trabajar. Ahí, por ejemplo, en los mapas que se muestran ahorita, el mapa que está a la derecha, que es el que tiene más naranja, lo que está en naranja son los distritos en los cuales ha ganado Keiko a PPK. Miren ustedes, de los 1.800 y tantos distritos que tenemos, en esos distritos de naranja le ha ganado Keiko a PPK. Y en esos distritos de azul, que ven en la parte de la derecha, es lo que ha ganado PPK a Keiko. Entonces, no se ve bien. En casi nada. No ha ganado en casi nada. Y miren, lo interesante. Es primera vuelta. Eso es primera vuelta, exacto. Primera vuelta hay muchos candidatos. Exacto, primera vuelta hay muchos candidatos. Pero se ve ahí, evidentemente, el trabajo que tuvo que haber hecho PPK para revertir esa situación, ¿no? Y ahí está, digamos, el tema, ¿no? Y hay otros mapas más que podemos ir comentando, pero. Interesantísimo. ¿Y eso lo van a publicar? Lo vamos a presentar esta semana en varios lugares, digamos, en medios de comunicación, y la idea es hacer papers de esto. Sí. Tenemos que hacer una pausa, creo, antes de darle la palabra a Manuel Castillo, porque todos los ríos llevan al mar y parece que todos los temas llevan a la seguridad ciudadana. Tenemos un especialista en eso, así que tendrá la palabra después de la pausa. Bueno. Quedó pendiente ante la pausa la intervención del doctor Robert Castillo, y lo que le queremos preguntar es cifras reales. ¿En qué está el Perú respecto de América Latina en materias graves como los homicidios o menos graves como los robos? En líneas generales, en materia de seguridad, estamos en el penúltimo lugar en América Latina. ¿Quién es aún peor que nosotros? Creo que es un país centroamericano, Venezuela, no me acuerdo exactamente. Salvador. Pero Venezuela es por la tasa de homicidios. Sí, claro. Pero a nivel general, donde haces todo el balance de lo que son los delitos comunes y todo eso, Perú ha subido enormemente. ¿Y cómo se explica que hayamos empeorado en este tema durante los últimos 5 años? Porque tienes, primero, la ineficiencia de la policía hoy día. No da los resultados esperados. Muchos de los delitos cometidos no son materia de denuncia para que puedan registrarse en esa data que mencionaba Noam, número 1. Número 2, los reflejos que hay hoy día en materia de la problemática en las calles. Se van suscitando cada día nuevas modalidades de robo, nuevas modalidades delictivas, que son universidades, transporte público, restaurantes, comercios en general, etcétera. Todo eso ha ido increyendo. Entonces, lamentablemente, el cuadro general que tenemos nos lleva a nosotros a una posición prácticamente de crisis real. De acuerdo. Y de los planes de gobierno, ¿usted piensa que hay propuestas adaptadas a la realidad de la delincuencia o son propuestas genéricas y populistas, como se ha dicho? Yo creo que los planes de gobierno presentados son respuesta a la problemática, pero lamentablemente se está quedando en la intención, no lo están aterrizando. No podemos entender los ciudadanos comunes y corrientes cómo es que se va a solucionar eso. O sea, lo decía Noam hace unos minutos.
O sea, el tema de la inseguridad es la bandera hoy día de los candidatos, correcto. Pero ¿qué necesitamos nosotros? Entender el cómo se va a hacer, cómo se va a lograr, cómo me transmiten a mí confianza para poder solucionar el problema que vivo día a día. Porque no se trata de lo que normalmente suele suceder, que salgan las autoridades a recomendarnos cómo nos protegemos más o cómo evitamos que seamos materia de un robo. Sí, pues. O, por ejemplo, cómo salen a recomendar no comprar celulares robados, lo que decíamos nosotros, cuando lo que se tiene que hacer es buscar la forma cómo evitas, cómo previenes ese robo. Por favor, no compre celulares robados, no compre películas piratas, no le venda trago a los menores de edad. Sea bueno, por favor. Bueno, pero hay mercado. Es que la ley del mercado. El problema es que mientras exista la demanda, tú vas a tener la oferta que genera ese hecho delictivo para dar toda esa cadena. Tenemos que ir cerrando. Este debate daría para muchísimo más. Les vamos a pedir a cada uno de ustedes un mensaje final, como si fuese esto el debate. Mira, un mensaje final. Para mí hay una estrechísima relación entre desarrollo económico y sobre todo social y educación. Estrechísima relación. Hoy día la ciencia económica es muy clara en señalarte que la inversión en capital humano quizás sea más rentable que la inversión en capital físico. Para mí la educación es el motor principal. Y acá yo quiero no lanzar, porque ya lo he dicho 100 veces, pero nadie toma esto. Que anualmente el gobierno en su presupuesto, por ejemplo, para empezar, le destine $50 millones, no más que para el presupuesto nacional ni cosquillas le hace, a financiar programas de posgrado, internamente, pero sobre todo en el extranjero. Becas. En becas. Pero hay mucha inversión en eso, justamente. Pero en el extranjero. Sí, también becas presidentes de la República. No, pero es una... Yo he visto en países cerquita nomás, Chile, que te dedican como $600 millones, donde te mandan a estudiar a las... Mira, yo que estoy en el ambiente universitario me frustro cuando veo chicos sumamente inteligentes, sumamente competentes, que tranquilamente pueden ingresar a las mejores universidades del mundo, pero que no pueden ir porque no tienen financiamiento. No tienes financiamiento. Si tiene financiamiento de las entidades privadas o estatales, son para sus universidades y demanda de media tabla se va. ¿Por qué no destinamos por lo menos $50 millones hoy para mandar a esta gente capaz a Harvard, a MIT, a Chicago, a Yale, a las mejores universidades de España, de Francia, financiadas? Con un compromiso obvio de que regresen por un número de años. ¿Por qué no se hace eso? ¿Qué nos falta? Bueno. Eso ha sido el secreto de la China, de los países del sudeste asiático. Tú vas a las grandes, pero te estoy hablando de las grandes universidades, está repleto de chinos, está repleto de coreanos. Bueno, los chinos hace años que están ahí. Forman su capital. 100.000. Cuando usaban sus botoncitos ya estaban metidos. Y en Garza con lo que está proponiendo León, esa gente viene y te crea tecnología, te crea nuevas cosas, te innova, porque tiene capital humano. Su turno. Sí, creo que hay varios temas en la agenda, pero volviendo al tema de los objetos robados y el mercado de objetos robados, porque creo que la inseguridad es uno de los ejes que va a decidir la votación en esta segunda vuelta. Yo plantearía 3 medidas para desarticular la reproducción de este mercado. La primera está relacionada a hacer inteligencia policial para desarticular estos brokers que, movilizan o articulan todo este mercado. Es un mercado, tiene varios actores. El delincuente que está en las calles es un actor. Luego está el que acopia los celulares, el que va a recibir. El delincuente roba uno, no lo va a ir a vender. Acopia 10, 15, 20. En un segundo momento está el técnico, ¿no? El técnico que va a resetear ese celular, ¿no? Está otro actor que va a buscar los repuestos y está otro actor que lo va a vender nuevamente. Entonces son 5 agentes y no quiere decir que están descoordinados, todos están articulados. Entonces hay agentes que son brokers que conocen muy bien cuál es el celular que está de moda, conocen dónde se roba más, conocen dónde se vende más, conocen los precios. Entonces ahí
se tiene que atacar. No se tiene que atacar con solamente metiendo a la cárcel, digamos, a los delincuentes que están en las calles, sino a esa gente que está articulando de manera más criminal todo esto. Segundo, fiscalización de estos lugares de expendio, porque entre los 9 mercados que hay en Lima cercanos, nosotros hemos hecho trabajo de campo ahí durante el 2013-2014 en la Escuela de Gobierno, en el Laboratorio de Criminología, y hemos encontrado que dentro de los objetos legales que se venden hay objetos piratas, de contrabando, segunda mano y robados. Entonces, tiene que ser inopinado, tiene que ser más estratégico las formas de intervención con fiscalización en los gobiernos locales. Y tercero, quitarle el atractivo a estos objetos electrónicos. En Asia, por ejemplo, que estaba comentando, con tanta innovación que existe, hay una forma de simular que esos objetos electrónicos se caigan al agua. Sí. Es decir, ya no sirven para nada. No es que le cambies el chip ni nada de eso, sino que se quema todo por dentro. Entonces, hay formas de hacer convenios con los operadores telefónicos aquí, se debe implantear eso, para que se quite el atractivo. No solamente basta con decirle no compres objetos robados, que es básico, pero también hay que quitarle el atractivo para que se vuelva inservible, sean televisores, sean N cosas. León, por favor. Mira, cuando un adulto tiene un trauma, un problema patológico, psicológico, va al psicólogo, lo primero que hace el psicólogo es decirle qué pasó en la infancia, para ver si eso puede ser replanteado. Cuando uno entrevista a los presos por crímenes, delitos y demás, más del 70% han tenido problemas en la infancia, una infancia infeliz, de maltrato, distancia con el padre, poca atención y todo. Entonces lo que nos está diciendo esto es, si ustedes se dedican a la infancia, entonces van a hacer prevención contra delitos, problemas de seguridad, problemas de delincuencia, patologías adultas y todo lo demás. Y si los hogares están implosionando por las diversas razones que conocemos, la única opción que queda para tener una tabla de salvación para todos los niños que no están recibiendo en el hogar el soporte que merecen es la escuela. Pero ¿qué ocurre en el Perú? La escuela es una fábrica de fracasados. O sea, todos los indicadores que usamos para hablar de la escuela peruana dicen que estamos muy mal. Entonces, la estrategia fundamental para prevenir todas estas cosas que ocurren en el mundo adulto es darle a la infancia la oportunidad de tener una infancia feliz, una infancia de disfrute, una infancia donde ellos, si vienen de un hogar que los maltrata, puedan ser acogidos, recuperados y demás. Y entonces el rol de la escuela y los enfoques de formación y capacitación docente, la presencia de psicólogos en el colegio deben convertir la escuela en ese escenario en el que el niño la pasa bien, el niño es atendido, el niño es querido, el niño es acogido, y entonces no solamente va a tener más interés en estudiar, sino que además vas a hacer prevención para todos los problemas que después van a ocurrir en la adultez, si es que ese niño no solamente no es atendido en el hogar, sino además es maltratado en la escuela. O sea, la fórmula es bien sencilla. ¿Podemos financiar eso? Por supuesto. Y además es un tema de enfoques. O sea, si tú lo único que hablas de la vida escolar es cuánto sacaron en matemática o en lenguaje en sus pruebas, y todo lo que son su vida emocional, social, sus aptitudes, su sentimiento de disfrute, no aparece por ningún lado, ni en la formación de profesores, ni en los discursos públicos respecto a los derechos de los niños, y entonces pues nadie lo toma en cuenta. Pero eso es más importante que 3 capítulos más de matemáticas. Cierto. Robert, para terminar, por favor. Finalmente acá hay 2 cosas que quiero rescatar. La primera, Jorge había mencionado un tema de becas. Qué importante sería cuantificar cuántas becas se pierden en el sector interior por el trámite administrativo, la burocracia que hay. Invitaciones de gobiernos extranjeros para que personal policial se capacite en el extranjero gratuitamente, a 0 costo, y no se pueden concretar por el trámite administrativo que hay, que es engorroso. Ojalá alguno de los candidatos rescate este tema. Y lo segundo, en materia del sector interior, recogiendo también la palabra de León de la innovación. Es hora de trabajar una reforma en el sector interior, una reforma en la Policía Nacional, trabajando sobre el capital humano. Es tiempo que comencemos a pensar en el policía como ser humano, a mejorar sus condiciones, no necesariamente las salariales como muchos pretenden determinar que ese sea el factor que va a marcar la diferencia. No, hay muchos factores. Hasta el día de hoy seguimos, Fernando, sin tener el hospital de la Policía Nacional, que es algo que involucra a la familia policial.
equipamiento. Hay uno, pero que es lamentable. Está catastrófico. Sí. Carecen de medicinas, de todo el equipamiento necesario. Vamos a las comisarías, no tienen las condiciones adecuadas, no solamente para prestar su servicio ante la comunidad, sino más allá de eso, las condiciones para que ellos permanezcan ahí. Tenemos que llegar hasta acá. Jorge, Noam, León y Robert, así ustedes muy amables. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Esperemos que, no digo que no soy tan soberbio para pensar que los candidatos los han escuchado, que alguien los haya escuchado de las dos listas. Que los ciudadanos de a pie. Que los ciudadanos de a pie. Ese es el mejor premio para nosotros. Exactamente. El que está caminando por acá, por Aramburu. Bueno, muy amables. Gracias. Buenos días, Muchas Juan gracias. Domingo. Va a venir Juan Cheput, vocero de Peruanos por el Cambio. Ya llegó a estudios, ya llegó. Tengo la impresión de que le han consultado poco a Juan Cheput qué hacer en esta segunda vuelta. Tengo esa impresión. En fin, él me dirá que no, pero yo le diré que sí. Pero ya veremos. Ya volvemos.